El Evangelio de Juan nos presenta una situación muy interesante cuando queremos estudiar este Evangelio, porque presenta historias tan sencillas que los niños con leerla pueden entender. Pero también esas mismas historias tienen mucha profundidad y requieren de un estudio muy concienzudo para poder explicar algunas cosas. Hemos dicho cuando empezamos este estudio hace más de un mes que el 92% del contenido que está en este Evangelio no se encuentra en ninguno de los otros tres. Es propiedad exclusiva de Juan. Juan escribió después del año 90 de nuestra era, donde ya estaba escrito casi todo el Nuevo Testamento, los evangelios que estaban escritos, y Juan escoge concienzudamente todo lo que él decide que allí esté en el Evangelio, de lo que dijo e hizo el Señor Jesús, por guía obviamente del Espíritu Santo. Hoy queremos ver el primer milagro que está en el Evangelio de Juan, que muchos de ustedes ya lo han escuchado muchas veces. El título de este tema es ¿Quieres una nueva alegría? Y de eso se trata esta historia que está en San Juan, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. El capítulo 2 de Juan contiene dos historias. La otra es la de Jesús cuando entra al templo. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Y vamos a extraer algunas cosas muy interesantes de esa historia. Pero hoy queremos ver la primera parte del capítulo 2, cuando Jesús cambia el agua en vino. Así que vamos a ver un poquito lo que allí estaba sucediendo, lo que significa este milagro para nosotros también el día de hoy. Así que la historia comienza de la siguiente manera. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Juan dice y explica que es Caná de Galilea, el estado, el departamento, la zona donde nació Jesús, donde hizo mayor parte de su ministerio, porque había otra Caná que no era de Galilea. Esta es Caná de Galilea, que estaba a unos 10, 12 kilómetros de Jerusalén. Allí había una boda. Las bodas en aquel entonces duraban muchos días. A la tarde era la ceremonia, luego a la noche empezaba la fiesta. Y recuerden ustedes que la mayoría de la gente que vivía allí en esa época eran extremadamente pobres, la mayoría, pero extremadamente pobres. Y la pareja no se iba de luna de miel. Después de la boda se quedaba una semana en la casa del hombre y ahí estaban una semana en la casa. Era para que recibieran visitas de familiares y amigos que venían a felicitarlos y a traerles algún regalo, siempre y cuando podían. Así que era una semana muy especial para los novios que generalmente eran muy pobres. Pero noten ustedes lo que dice la segunda parte del capítulo 2, verso 1. La madre de Jesús se encontraba allí, en la boda. El Evangelio de Juan, cuando habla de la madre de Jesús, nunca dice que se llamaba María. Juan siempre dice la madre de Jesús. Los otros evangelios le dan el nombre María. Por eso, si no fuera por los otros evangelios, nosotros no supiéramos cómo se llamaba la mamá de Jesús. Ahora, aquí está María, la mamá de Jesús, porque aparentemente ella tenía alguna relación o alguna responsabilidad quizás en la boda, porque luego cuando falta el vino, ¿a quién se lo comunican? A ella. Entonces, posiblemente ella está allí porque era encargada de algo de esa boda. Y lo interesante es que no se menciona a José, el padrastro de Jesús. ¿Por qué no se lo menciona? Porque él ya había muerto hasta esta época. Jesús aquí está en sus 30 años, comenzando su ministerio. Este es el primer milagro que hace. Y como dice el Evangelio de Juan, que ya vamos a llegar a eso, Jesús tenía hermanitos, Jesús tenía que trabajar para ayudar a mantener a la familia, a sus hermanitos y a su mamá. Y cuando los hermanitos ya eran grandes, que podían valerse por sí mismos, entonces Jesús empezó recién ahí su ministerio. Por eso lo empezó ya a los 30 años. Y más adelante nos dice Juan que este era el primer milagro que hizo Jesús allí, porque no es verdad lo que dice la religión popular, que Jesús hacía milagros de pequeño. Jesús no hacía milagros cuando era niño. Nos quieren enseñar, y quizás usted ha visto películas, donde Jesús siendo niño jugaba con el barro, con el lodo, y formaba pajaritos y los soplaba y salían volando. No, la Biblia no dice nada de eso. Aquí Juan es claro en decirnos que este es el primer milagro que no está en los otros evangelios. Y Juan lo escoge por una manera muy especial para que nosotros lo podamos ver hoy en día.
Y luego lo que sucede es que en el versículo 2 dice que también habían sido invitados a la boda Jesús y sus, ¿quién? Discípulos. Los que estuvieron el domingo pasado recordarán que vimos dos discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan el discípulo, que eran primero discípulos de Juan el Bautista, y como vimos el domingo pasado, Juan les dice, Él es el Cordero de Dios, síganlo a Él. Entonces los primeros discípulos, que tenía otros, Juan el Bautista, los primeros discípulos que estaban con Cristo, primero eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, el pasar a ser discípulos de Juan el Bautista, pasar a ser discípulos de Jesús, requería un cambio radical en ellos. Total. Ustedes recuerdan cómo era Juan el Bautista. Los evangelios nos dicen algunas cosas de cómo él lideraba a sus discípulos. Primero, Juan el Bautista no iba a Jerusalén a predicar. El que quería escucharlo tenía que ir ¿a dónde? Al desierto. Segundo, Juan se vestía con pieles de animales. Tercero, los evangelios dicen que Juan comía ¿qué? Carne asada, chuchitos. No, miel silvestre y chapulines, insectos. Eso dicen los evangelios. O sea que la forma de vida de Juan era una secta, era alguien apartado, antisocial. Y así eran sus discípulos, que eran los aprendices de Juan el Bautista. Y estos discípulos ahora cambian de liderazgo y se van a seguir a Jesús, y Jesús les ofrece algo totalmente diferente. Primero, Jesús va a una boda. Juan el Bautista jamás hubiese ido a una boda. Jesús iba a comer a casa de gente rica, dicen los evangelios. Juan el Bautista jamás hubiese aceptado una invitación a ir a comer a otra casa. Jesús se juntaba, dicen los evangelios, a comer con pecadores, cobradores de impuestos y prostitutas. Juan el Bautista jamás hubiese hecho eso, ni sus discípulos. Así que los discípulos ahora de Juan el Bautista, cuando entran a seguir a Cristo, y Jesús va a una boda en primer lugar, los discípulos, estos que eran de Juan el Bautista, tienen que comenzar a ver algo totalmente diferente y a vivir una vida cristiana diferente y a entender algo que tienen que entender. Que aquí ellos tienen que aprender que ahora va a cambiar totalmente su manera de relacionarse con Dios el Padre. Muy diferente a como Juan el Bautista les había enseñado. Jesús era diferente a Juan el Bautista. Jesús iba a las fiestas, noten ustedes. Está aquí en una boda. Me imagino a Andrés y a Juan. Jesús, ahí hay cordero, dátiles, aceitunas, pan. ¿Podemos comer? Pues claro, coman. Ah, mira, está rica la horchata, Jesús, pero ahí hay vino. Jesús, ¿podemos beber? Juan el Bautista no nos dejaba. ¡Beban! Era una forma totalmente de vivir la vida cristiana. Es interesante porque a Jesús lo criticaron porque no eran aguafiestas. En Mateo capítulo 11 lo criticaron a Jesús, así le hicieron un escáner, ¿no? Así como hay algunos hermanos, ¿no? Sí. Y Jesús les dice en Mateo 11, 18 y 19, cuando vino Juan el Bautista, que no comía, no bebía, le decían, ¡demonio tiene! Y ahora que yo vengo y como y bebo, me dicen que estoy loco. Al final con ustedes no se puede quedar bien. Si no como, porque no como, si como, porque como. Si no bebo, porque no bebo, y si bebo, porque bebo. Jesús le dijo eso a la gente. Ahora, claro, hay cristianos también que creen que cuanto uno más cristiano es cuando uno tiene una cara sepulcral o anda con sotanas largas. ¿No es cierto? Y es interesante que Pablo en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 21, versículos 21 al 23, dice: aquellos que enseñan que para ser más santo no hay que tocar, no hay que comer esto, no hay que beber aquello, ellos aparentan santidad, pero son falsos. Porque esas cosas nada tiene que ver para luchar y conquistar nuestra naturaleza pecaminosa. Colosenses 2, 21 al 23. Así que aquí, cuando Jesús va a la fiesta, y Jesús me imagino comiendo para que esos discípulos de Juan digan, no hay chapulines aquí, no hay miel silvestre. Comienzan a comer, se habrán dado un susto, y Jesús les tuvo que mostrar que la vida en el Señor es totalmente diferente.
que el Señor vino a mostrarles algo totalmente diferente. Jesucristo nunca consideró un crimen ser feliz. ¿Por qué lo tenemos que considerar nosotros? No, Jesús nunca dijo eso. Ahora, qué interesante, porque muchos creen eso. Spurgeon, un gran predicador de hace 200 años atrás, decía, se recogen más moscas con la miel que con el vinagre. Y aquellos cristianos que siempre andan con cara larga, es mejor que vayan a hacer los oficios del funeral y no a intentar resucitar Lázaros. Mis estimados, acá hay una gran enseñanza para todos nosotros. Pero bueno, sigamos adelante aquí con la fiesta. Versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Y nosotros hoy pensamos en esto, leemos esto aquí, donde estamos, en Guatemala, y decimos, ¿y qué tanto problema con eso? Que tomen agua, o que tomen café, que tomen otra cosa. Bueno, otra cosa era vivir hace 2000 años en aquella cultura, donde el vino tenía que estar en todas las fiestas. Los rabinos decían y enseñaban, y eso está escrito, sin vino no va a haber fiestas. Gracias a Dios nadie de ustedes dijo amén. Aunque en el corazón. Miren, hermanos, se veía mal la embriaguez, ¿ok? Y no era normal que se embriagaran. El vino lo diluían en partes iguales con agua. Se veía mal, pero para ellos era indispensable que hubiera vino en una fiesta. Tenía que estar el vino. Por eso aquí el alboroto. Se acabó el vino. Eso era una... Nosotros no logramos entender qué vergüenza que era eso para esa pareja y para esa familia anfitriona, que se les acabó el vino. Nosotros no lo logramos entender. Supongamos que usted hace tamales para una boda y se les acaban los tamales. Es la misma idea. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y aquí pasó eso. Por eso le dicen a la mamá de Jesús, se acabó el vino. Y Jesús, se entera la mamá que parece que era encargada de algo. Y le dice a Jesús en el verso 3 que se acabó el vino. Entonces Jesús responde, mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nosotros leemos esto hoy y parece que esta es una respuesta ruda, cruda, de falta de respeto, ¿no es cierto? Más entre nosotros aquí que pedimos permiso hasta para respirar. ¿No es cierto? Y que Jesús le diga a la madre, mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Creemos que es una falta de respeto. Bueno, siempre cuando uno lee la Biblia hay que recordar algo. Fue escrita hace 2000 años en otra cultura y hay que hacer un puente hoy en día para entenderla. En aquel entonces era la manera normal de dirigirse a una mujer con respeto. Cuando Jesús habla a la mujer samaritana en San Juan, que vamos a llegar ahí algún día, no se preocupe, está todo bajo control. En Juan capítulo 4, verso 21, Jesús le dice a la samaritana, mujer. Y en Juan 19, cuando Cristo está en la cruz y a los pies está Juan y su mamá, Jesús le dice a la mamá, mujer, hacete cargo de Juan. Era la manera normal de dirigirse a una persona con respeto. El equivalente en el español podría ser la palabra señora. Cuando usted a la salida saluda a alguien, Dios la bendiga, señora, es una muestra de respeto. Así era esta palabra mujer en aquel entonces. Y dice luego, en el versículo 6, y eso lo escribe Juan, el que escribe, el discípulo, había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Y cada una tenía 100 litros, o le entraban 100 litros más o menos de líquido. Y eran las tinajas de piedra que usaban los judíos en las ceremonias de purificación. Nosotros leemos esto y no tenemos ni idea de qué se trata. Juan escribió después del año 90 el Evangelio, cuando ya el cristianismo estaba disperso en el Imperio Romano, cuando ya la mayor parte de cristianos no eran judíos convertidos al cristianismo, sino eran paganos convertidos al cristianismo, o como dice el Nuevo Testamento, gentiles. Nosotros somos gentiles, no judíos, convertidos al cristianismo. La mayor cantidad de lectores de ese evangelio iban a ser no judíos. Por eso es que Juan tiene que explicar cosas culturales y del Antiguo Testamento a los no judíos, para que entiendan. Y lo va a hacer en muchas historias que vamos a ver en este estudio, como el domingo que viene cuando hablemos de la purificación del templo. Y aquí Juan aclara para qué eran las tinajas
que le entraban 100 litros de agua a cada una, para el rito de la purificación. ¿Qué significa esto? Es que para ser un buen judío, cuando iban a una casa, tenían que lavarse las manos de esta manera, luego ponerse las manos así, se las volvían a lavar, y ahí andaban con ese ritual. Y antes de comer, tenían que hacer lo mismo, y entre plato y plato de comida. Si no lo hacían, eran inmundos. Y tenían que lavarse los pies también. Y más, no habían zapatos cerrados como usamos hoy en día. Eran sandalias o algo, ¿cómo le dicen aquí? Caites. Señor, estoy hablando en lenguas, la palabra. Caites. Nunca escuché esa palabra. Pero no es mala palabra, ¿no? Sí, pero estos hermanos son bárbaros. Ok, caites, usted entiende. No había asfalto, pavimento, eran caminos de tierra, de polvo. No solo se los limpiaban para estar limpios, tenía un poquito de olor a queso ahí, pero era una ceremonia de purificación. 6 tinajas, 100 litros en cada tinaja, eran 600 litros de agua. No para tomar era ese agua, era para este rito judío, para estar en buena relación con Dios y con los demás. Y noten lo que hace el Señor, va a cambiar el contenido de esas tinajas, de ese rito tan importante que tenían los judíos. Porque como vamos a ver en todo el Evangelio de Juan, y lo veremos el domingo que viene, y aquí se nos empieza a mostrar, Jesús viene a cambiar, a sustituir, a reemplazar las prácticas religiosas ceremoniales de los judíos para que aprendan a tener una relación con el Padre en espíritu y en verdad. No a través de prácticas religiosas ceremoniales, sino a través de la fe, del corazón. Y eso es lo que va a hacer aquí. Jesús va a cambiar el contenido de las tinajas, que representa la ley, las ceremonias para acercarse a Dios, por el vino, que representa el gozo y la alegría. Mas sabiendo que las bodas en la Biblia siempre son un símbolo de nuestra relación con Dios, porque la Biblia dice que el reino de Dios es como una fiesta de bodas. Lo dice la Biblia en el Salmo 45, Isaías 49, en Mateo capítulo 22, verso 2, Jesucristo dice, el reino de Dios es como alguien que hizo una boda para su hijo. En Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes, allí se habla del reino de Dios, se compara con una boda. Efesios capítulo 5, Pablo dice que está preparando a su iglesia, la esposa del Señor, porque el reino de Dios es una boda. Apocalipsis capítulo 19, alegrémonos y regocijémonos cuando venga el Señor, porque llegó el día de las bodas del Cordero y la iglesia, su novia, se ha preparado. Jesús, con este milagro de transformar el agua en vino en esas tinajas de ritos ceremoniales, lo que nos está mostrando es que al reino de Dios no se entra con ritos, con ceremonias, vasijas con agua, sino que se entra a través del gozo, porque eso es lo que representa el vino. Él cambió eso, ¿para qué? Para que nosotros nos gocemos en la presencia del Señor, para que celebremos, comamos, bebamos, disfrutemos de la relación con el Señor, porque el reino de Dios, la relación con el Señor, es una fiesta, no es rituales ceremoniales. El mismo Pablo lo dice en Romanos 14, 17. El reino de Dios no es cuestión de comer o no comer, beber o no beber. El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Por eso entramos al Señor, a una relación con Él, a través de la fe, del gozo y de un corazón que le busca. No es necesario hacer ritos ceremoniales, purificaciones y cualquier otro rito que las iglesias organizadas enseñan hoy en día. Gracias al Señor, la entrada está libre porque el Señor murió por nosotros. Ahora bien, noten lo que sucede. Jesús les dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Los sirvientes las llenaron hasta el borde. Y luego dice en el versículo 8, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Y así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, no tenía ni idea. Y le gustó tanto
Llamó al novio, que tampoco tenía ni idea, estaba embobado el pobre. Y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya hayan bebido mucho, que ya estén un poquito alegres, ¿no? Ya sirven el más barato. Pero tú, novio, dejaste el mejor hasta el final. ¡Ah, qué tremendo! Esta es la primera de las señales que hizo Cristo. Juan no dice milagros en su evangelio, dice señales milagrosas. Que son milagros con una enseñanza. Por eso cuando veamos, por ejemplo, en el capítulo 6 que transforma o que multiplica el pan, Jesús luego les dice, yo soy el pan. Porque las 7 señales milagrosas que Juan pone en su evangelio son milagros con enseñanzas espirituales, como esta. Esta es la primera, dice el verso 11, de las señales que la hizo Jesús allí en Caná de Galilea y reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Tremenda enseñanza. Primero, para nosotros, Jesús cambió la relación de nosotros con el reino de Dios, con el Padre. No a través de ritos, sino a través de una relación con el Padre. Una relación. Si yo a todos ustedes les digo aquí, hagámonos la señal de la cruz, todos la van a hacer. Supongamos que estemos en una iglesia donde todos la hacen, todos aparentan ser religiosos cristianos. El Señor vino a cambiar los ritos para que cada uno busque al Señor y tenga una relación en espíritu y en verdad con el Señor. Se cambió lo ritual por la celebración que uno tiene con el Señor. La otra gran enseñanza aquí, como dice el novio o el encargado del banquete, el mejor vino estaba hasta el final. Porque así es el Señor Jesucristo y así debemos vivir con esa expectativa de que el Señor siempre ofrece lo mejor al final. El mundo no es así. El mundo nos enseña que lo mejor es hoy. Mañana, que pase lo que pase. El mundo tiene invertido los valores. El mundo ofrece el buen vino en el presente. Jesús no. Jesús está al final. El mundo ofrece lo mejor hoy. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Tengo varios. Le voy a dar uno. Piense usted en una publicidad donde están vendiendo cerveza. ¿Lo tiene? No es en el Polo Norte que salen las publicidades vendiendo cerveza, es en una playa, con mucho calor, ¿no es cierto? Mucho calor. Lo único que refresca, ¿qué es? La botella. Así con hielo al lado, así, ¿no? Y hombres y mujeres ahí todos guapos y guapas. Y hay celebración y alegría y fiesta, y eso es lo que el mundo ofrece, porque es el buen vino hoy. Y la gente va y se embriaga y disfruta, y luego tienen un accidente en la carretera, luego pierden todo lo que tienen y su alma se va al infierno. Así es el mundo, ofrece lo mejor hoy. El Señor no. El Señor ofrece lo mejor al final siempre. Jesucristo lo profetizó. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Yo he vencido, van a vencer también. Lo mejor viene. No importa cómo esté su vida hoy, crea que el mejor vino va a venir. Puede ser en la tierra, puede ser en la eternidad, pero crea y tenga por seguro que el mejor vino tiene preparado el Señor para usted. Amén. Dele un aplauso al Señor. El Señor cambió los ritos por la relación. Lo mejor viene con el Señor. La otra gran enseñanza, lo que María hizo. María le dijo a la gente, hagan lo que Cristo les diga. María no está actuando como María, la Madre de Dios. Está actuando como una discípula, diciendo, hagan lo que Él diga. Ahora, ¿María había visto un milagro de Jesús antes? No. Nunca. Pero María tiene fe, tiene esperanzas. Hay una necesidad apremiante, algo tiene que pasar. Hagan lo que Cristo les diga. Creo que les va a decir algo. Pero ella nunca había visto un milagro. Nosotros corremos con ventaja sobre ella, porque hoy leemos los milagros. María no había visto nada, pero sí María tenía algo. 30 años de conocer a su hijo, a Jesús. 30 años de intimidad. Por eso ella supo, cuando había una necesidad en su vida, que Cristo, aunque nunca le había hecho un milagro, podía hacer un milagro hoy en ese momento. Igual con usted.
Quizás nunca vio al Señor obrando, quizás nunca vio un milagro del Señor. Pero si usted conoce al Señor, usted puede tener la expectativa, las ganas, el deseo y sabe internamente que el Señor puede hacer un milagro. Y puede venir a su vida y como cantábamos, mi luz, mi salvación, aunque ande en el valle, tú vas a actuar, Señor. María dijo, algo va a venir y lo creo. Así nosotros debemos creer como ella. Quizás no vio nunca nada usted del Señor y tiene un problema. Crea, Dios puede hacer un milagro como cambiar el agua en vino en esta noche. Amén. Sí, dele un aplauso al Señor. Y la otra enseñanza que encontramos aquí es que el centro de la boda es Cristo. ¿Cómo se llamaba el novio? No sabemos. ¿La novia? No sabemos. ¿Qué hicieron después? ¿Los vemos nuevamente en los evangelios? No. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Pero el que se lleva la gloria es el Señor. Y Juan lo dice, el Señor reveló su gloria, dice el verso 11. Reveló su gloria. Aquí Cristo aparece con todo su esplendor, derramando bendiciones sin límites. 600 litros de buen vino. ¿Sabe lo que es eso? Sí, 600 litros, claro. Tremendo. Ahí comieron, bebieron, ¿cómo decimos? Se llevaron para la casa también, y sobró, como cuando hizo el milagro de los panes, sobró, porque el Señor cuando derrama su bendición, la derrama con generosidad y no se guarda nada, como nosotros sí somos mezquinos. Él no, Él es generoso, demostró toda su gloria. Y el Señor aquí nos muestra a nosotros que si queremos en nuestras vidas una nueva alegría, un nuevo optimismo, más fe, si queremos nosotros más esperanza, más ánimo, más plenitud, tenemos que hacer lo que el Señor dice que hagamos. Noten ustedes, ¿cuándo se transformó el agua en vino? Cuando llenaban las tinajas, cuando sacaban una jarra para que pruebe el encargado. La Biblia no dice cuándo se transformó el agua en vino, porque es un milagro. Los milagros no tienen explicación, se creen o se rechazan, pero los milagros son así instantáneos y el Señor puede obrar instantáneamente en tu vida, dándote salud o provisión o qué sé yo. Cada uno necesita posiblemente un milagro. Quizás no lo vas a poder explicar después, pero por experiencia sabes, Dios hizo algo en mi vida. Y Jesús aquí derrama todo su esplendor. Y cuando le damos entrada y hacemos lo que Él nos pide, Él sigue haciendo todo su esplendor y derramando sus bendiciones, representado por este milagro aquí. Y puede cambiar nuestras vidas y tu vida y la vida de usted en ceniza a belleza, de llanto a alegría, de lamento a baile, de gemido a júbilo, de queja a agradecimiento, de clamor a risa, porque el poder del Señor sigue intacto hoy en día y puede cambiar a buen vino también hoy en nuestras vidas. Es Él el mismo que quiere que creamos en Él. Amén. El Señor hizo un milagro, el primero, dice Juan. Juan leyó los demás evangelios y no habían registrado este milagro. Juan dice, este milagro tiene que estar, y lo pone por inspiración del Espíritu Santo, para que su ánimo se levante, para que usted tenga optimismo, para que usted tenga fe, para que usted sepa que lo mejor del Señor, el mejor vino, es al final. Puede ser en la tierra, ojalá que es lo que todos queremos, pero puede ser en el cielo. Pero siempre lo mejor va a venir para un hijo de Dios. La Biblia dice en creo que es Eclesiastés, nunca digas los tiempos pasados fueron mejores, porque si hablas así, eres un tonto. Porque para un hijo de Dios el mejor vino no fue ayer, el mejor vino viene, es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, te damos gloria y honra a ti. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador. Como te cantábamos, no temeremos, Señor, porque confiamos en ti. Cuando vemos este milagro donde había un problema, una escasez, una necesidad, el mundo no lo pudo solucionar hasta que te dieron entrada a ti y apareciste con todo el esplendor y derramaste tu gloria y les has proveído en abundancia, les has provisto en abundancia.
Señor, quizás muchos de nosotros tenemos problemas que el mundo no puede solucionar, que los profesionales no pueden descifrar, pero queremos darte entrada a ti para que tú aparezcas con toda tu plenitud y esplendor y gloria en nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por todo. En nuestra necesidad, Señor, que tenemos, obra tú, actúa tú, Señor. Y te damos gracias porque estar contigo es lo mejor. Como dijo el salmista, un día en tus atrios es mejor que 1000 afuera. Pertenecer a tu reino es lo mejor. Y gracias porque entramos a pertenecer a tu reino, no con ritos ceremoniales, sino a través de la fe, a través del corazón, sinceramente. Y al que te busca tú no lo desprecias. Señor, anima a tu pueblo en esta mañana, a los jóvenes que están escuchando, a los niños y a los adultos. Y que podamos vivir como María siempre con esa expectativa de que tú algo vas a hacer, algo grandioso. Te lo pedimos para todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Antes de que pase nuestro hermano Danilo y les dé un par de anuncios, queremos anunciarles también que el domingo que viene vamos a iniciar las inscripciones para nuestro seminario bíblico de este año, que será del martes 8 al viernes 11 de noviembre, ya en 3 semanas, de 6:30 de la tarde a 7:45 aproximadamente. Usted puede venir más temprano si quiere, los parqueos van a estar disponibles, puede venir más temprano, aquí va a haber café, que usted no va a tener que comprarlo, va a estar disponible, porque cuando el Señor da, da en abundancia. Inscríbase o puede empezar a inscribirse la semana que viene, ¿ok? Ahora, queremos dar esta aclaración. Por ejemplo, si mi hermano Danilo se va a inscribir con su esposa, ellos son 2, ellos van a decir queremos 2 manuales. Entonces, nosotros ya estamos imprimiendo los manuales y con mucho gusto se les va a dar. Si ellos dicen queremos 3 manuales, porque tenemos una tía allí en Petén que quiere ver los programas, aunque no van a estar en directo los programas, van a salir en diferido, pero queremos que una tía tenga un manual, va a poder pedir su manual para su tía también. ¿Ok? Porque cuando Dios da, da. Y lo que sí queremos pedirles, por ejemplo, el hermano Danilo dice, bueno, yo ni sé si voy a venir, pero igual por las dudas me inscribo. Y no viene. ¿Qué le hacemos a los 3 manuales? Perdemos un montón de dinero, porque esto es carísimo. Entonces queremos que si usted cree que va a venir, a menos que pase algo, que se inscriba con total libertad. Ahora, si usted no sabe, todavía no se inscriba, ¿ok? Porque queremos bendecirles, pero usar bien los recursos, ¿sí?, que el Señor nos da. Entonces, a partir del domingo que viene van a poder empezar a inscribirse aquí. Ya le vamos a explicar cómo va a ser. Y estamos trabajando una aplicación para que los que no se inscriban aquí puedan inscribirse durante la semana a través también de una aplicación. Esos detalles se los vamos a dar el domingo que viene. Cada uno va a poder tener su manual también físico y también obviamente lo van a poder pedir en digital, pero queremos que sea una semana de mucha bendición espiritual para todos ustedes, ¿ok? Va a ser ya en 3 semanas, así que gracias a Dios por todos los que están trabajando en la preparación, la música que se está preparando. Ya este martes tenemos aquí a la noche un ensayo, para que ustedes sepan, pero es aquí con otros. Mire, va a estar buenísimo, recomendado, va a ser una fiesta espiritual, amén. Así que el domingo que viene empezamos la inscripción. Y también, si usted tiene niños, inscríbalos, porque va a haber un seminario para niños en el mismo horario. Obedece a Dios. Así que también para esa semana de noviembre.